Bueno, estamos en la recta final de esta materia, actividad integradora. Me presento, mi nombre es Javier Antonio Montesinos Ochoa, alumno del séptimo semestre de la licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Chiapas. En este caso hablamos pues, en la materia de Derecho pues, de los pueblos indígenas, impartida por el profesor Ocampo Muñoz Manuel Gustavo. El tema que se presenta en el video pues, es el derecho de los pueblos indígenas, historia, protección y defensa, el cual corresponderá pues, específicamente a tres preguntas clave que nos permiten comprender la importancia de reconocer y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, y, en comunidades indígenas en este caso. Bueno, adentrándonos pues a estas tres preguntas, la primera pregunta que se nos hace durante pues, esta actividad integradora pues, es cuáles son los antecedentes históricos más importantes en los pueblos indígenas. En este caso, los pueblos indígenas tienen muchos antecedentes. Los pueblos indígenas tienen una presencia milenaria, en este caso, pues, en el continente americano. En México, las civilizaciones como las olmecas, mayas, zapotecas, mixtecas y mexicas, así como muchos otros pueblos que dejaron un legado cultural y lingüístico y social, pues son de carácter invaluable, como la llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI, en este caso, comienza pues un proceso de conquista y despojo de dominación y fueron obligados a abandonar su forma de vida, religión y lengua. Durante los siglos, durante varios siglos en este caso, vivieron en una situación de marginación y exclusión, que no fue hasta el siglo XX que se les comienza a reconocer sus derechos y de forma más clara, primero con movimientos sociales y luego, pues en este caso, con instrumentos legales nacionales e internacionales. Un parteaguas en este caso fue el convenio 169 de la OIT en 1989, así como la Declaración de las Naciones Unidas en el Derecho de los Pueblos Indígenas en 2007. En México, la reforma de la Constitución en 2001, con el artículo segundo que reconoce la pluriculturalidad en el país y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los organismos que se encargan de los derechos de los pueblos indígenas? Existen muchísimos organismos nacionales e internacionales responsables de velar por los derechos de estos pueblos. A nivel internacional, en este caso, destacan el Organismo Internacional del Trabajo, el OIT, con su convenio 169, la Organización de las Naciones Unidas, con su foro permanente en cuestiones indígenas, el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en la ONU, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que ha emitido sentencias históricas a favor de los pueblos indígenas. Y en México destacan la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hoy conocida como Instituto Nacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o CDH, bastante conocida. Los tribunales agrarios y constitucionales encargados de resolver disputas sobre tierras, autonomía, sobre derechos fundamentales. Y bueno, la tercera pregunta en este caso, ¿cuáles son los derechos de los pueblos como comunidad indígena que se han identificado en esta unidad? Explica el derecho que consideres más importante. Bueno, aquí hablamos de varios puntos en este caso. Algunos de los identificados en esta unidad son el derecho de la autodenominación, perdón, y autonomía, el derecho de conservar su lengua, cultura, tradiciones y sistema normativo interno, el derecho de la consulta previa y libre información sobre decisiones que los afecten, el derecho de la tierra y territorio, perdón, el derecho de acceso a la justicia con respecto a sus costumbres, usos y costumbres, derecho a la educación y salud intercultural. De todos ellos considero que el más importante es el derecho a su consulta previa, libre e informada, porque garantiza que ninguna decisión gubernamental o empresarial pueda afectar a sus tierras o modo de vida sin que ellos participen activamente. Este derecho pues es como una herramienta fundamental para prevenir abusos y proteger su dignidad frente a megaproyectos de minería, deforestación, desplazamientos forzados, entre otras cuestiones. Como conclusión, se debe de reconocer y de respetar de los derechos de los pueblos indígenas como una obligación del Estado y la sociedad, su historia y sus conocimientos, así como su residencia, valores que aportan riqueza cultural y equilibrio con la naturaleza. Con futuros abogados debemos defender su voz, territorio, su dignidad, siendo
promotores de la justicia cultural. Muchas gracias por su atención.